Bueno, pasan ahora 41 minutos de las 10 de la mañana y estamos en contacto una vez más con el profesor y analista uruguayo, radicado en Estados Unidos, Jorge McFood. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hernán o Marcelo. Marcelo, estamos todos, estamos los Estamos los tres. tres, estamos los tres. Ángeles también está por ahí. Sí, Todos. Bueno, sí. ¿Cómo estás, Jorge? bien, bien. Aquí en lo de siempre. Bien. Jorge, te agarramos en un momento realmente internacional con mucho tema, desde las elecciones en Venezuela, en Estados Unidos, las fórmulas presidenciales, bueno, la postura obviamente de Estados Unidos en el conflicto con Israel, con Palestina. Primero que nada, arrancar, si te parece, por la situación de Venezuela. Bueno, ¿qué tema en específico? Sí. Am, la- las, eh, las actas, las acusaciones, hay 500 temas por ahí. Sí, claro. Como siempre, Venezuela y Cuba y todos esos desalineados, desobedientes, están siempre en los medios internacionales y con una persistente y consistente demonización. Eso es un factor común de las últimas décadas. Venezuela no podía ser la excepción. No estoy abogando ni por Maduro ni diciendo de que hubo irregularidades o no. Lo Claro. que desde la primera noche que se estaban esperando los resultados y después que dieron, unas horas después dieron ganador a Maduro, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, me preguntaron desde California, esto ya lo dije antes, pero y mi respuesta fue y sigue siendo, pero sobre todo en ese momento fue, no tengo forma de saberlo, estoy a más de 1.000, 2.000 kilómetros de distancia, a pocas horas del cierre de urnas, y aunque estuviera en Venezuela, ¿cómo alguien puede tener la autoridad de conocimiento para afirmar lo que muchos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos el de Uruguay, salieron corriendo desesperados a dar su diagnóstico médico de algo en el cual dos cosas. Primero, que en el caso de Uruguay, de Chile y de otros países no tienen posibilidades de saberlo. Segundo, el que podría tener alguna posibilidad de saber si hubo fraude, ¿no? Sería Estados Unidos. Y si lo sabe, es porque estuvo haciendo una fuerte injerencia tecnológica de las agencias secretas, etcétera, lo cual es brutalmente ilegal y es muy significativo. Entonces, por cualquier lado que se lo mire, es indignante, pero parece que hay que tomar partido y posición rápidamente, porque si no se está a favor de una dictadura que, por Dios, estamos hablando de que, por ejemplo, los mismos secretarios de Estado de Estados Unidos, el mismo vocero, están diciendo, por ejemplo, no solamente del genocidio en Gaza, sino de todos los videos y las acusaciones y las más pruebas que se están apareciendo de violaciones sexuales a prisioneros de Palestina. Y en Estados Unidos, Washington dice que hay que esperar que quien perpetuó esas violaciones, el violador, haga un informe. Es decir, que Israel investigue sus propias violaciones, que además se venden como divertimento en Israel. Y eso se llama democracia. Nadie puede decir lo contrario. Incluso acá en Florida nos enteramos esta mañana por emails, etcétera, que el gobierno ha insistido otra vez y ahora ha enviado un email a las universidades públicas. Nosotros nos salvamos porque somos más independientes por ser una universidad privada, no for profit, repito, no es una empresa esto, pero no está bajo la égida del gobierno, sino en realidad ninguna universidad pública debía estar bajo la égida de ningún Mm. gobierno, pero bueno, acá sí lo están, porque no son universidades democráticas o independientes o autónomas. Um, que se revisen los sílabos o syllabi o programas de estudio que escriben los profesores, los escribimos nosotros, uh, para detectar si hay algún tema contra Israel o antisemita. Obviamente tiene que ponerlo antisemita porque todos estamos contra el antisemitismo, pero los que somos críticos de las políticas de Israel, ahora resulta que pasan a ser sospechosos y además las autoridades deben ir contra eso y corregir el error
eliminando totalmente la libertad de cátedra. Es una vergüenza, es indignante, y a eso se llama democracia. Pero ¿en qué país vivimos? Y vamos a acusar a Venezuela, que ha sido desde el primer día que ganó Hugo Chávez, por su mala idea como en muchos otros casos, de decir, señores, este es un país independiente. Claro. Cuando en los principios de los 80, Granada, pobre islita, que tenía muchísimos estudiantes de medicina de Estados Unidos ahí, dijo, acá somos un país independiente y no vamos a aceptar las órdenes de Ronald Reagan, etcétera. Y te recuerdan, invadieron, mataron gente ahí para rescatar a un estudiante que decían, nosotros no estamos siendo amenazados por ningún gobierno, déjenos en paz, igual lo sacaron de ahí. Es decir, siempre la misma historia repetida y repetida, y en el caso de Venezuela desde el primer día. Entonces, no es que uno esté ni a favor de un sistema ni del otro, ni imponer un modelo cubano en Uruguay o viceversa, es justamente lo contrario, es no interferir y dejar que los pueblos decidan de una vez en su vida, que además son consecuencia de ese acoso permanente de siglos. Entonces, cuando uno se dice, Maduro sí, Maduro no, estás a favor de Venezuela, estoy absolutamente, radicalmente en contra de la hipocresía imperial, intervencionista, brutal, manipuladora, que además con un descaro dice, no pudo haber ninguna forma de hackeo al sistema electoral, porque el gobierno, yo no lo sé, pero el gobierno dijo que se demoró porque hubo un DOS, o supongo que habrá referido un DOS o DDoS, que es un ataque, ustedes saben, un ataque de información que se mandan terabytes, más que teras, petabytes, de hecho, y se lentecen o se bloquean los sistemas, ¿verdad? Eso lo ha sufrido en el Microsoft, creo que fue el 20 de junio, hubo una debacle global. Después volvió a sufrirlo de nuevo en el 29. Se le atribuyó un error, pero se reconoció que fue un DOS. Y ahora, si las mayores sistemas de seguridad, entre comillas, y que monopolizan Internet, son tan vulnerables, Claro. ¿cómo no va a ser Venezuela si está bajo el ataque constante, el hackeo constante no solamente de los gobiernos y las agencias secretas, sino apoyados por millonarios como Elon Musk, que ha hecho una campaña feroz contra Venezuela? Y repito, no es que estoy defendiendo el modelo venezolano, estoy defendiendo su independencia y estoy atacando y acusando a esa inmoral campaña hipócrita masiva de los millonarios. Sí. Que ese es el gran problema aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. No podemos tener nunca una democracia, porque no la tenemos en Estados Unidos, no la tenemos en el mundo, cuando tenemos un desbalance económico, financiero, de la gente que crea, inventa el dinero, que manipula los medios de comunicación, que eligen jueces directamente, que escriben las leyes y las pasan, porque eso está probado ya. Es imposible tener una democracia. Si no la tenemos acá en Estados Unidos, ¿qué esperan que Venezuela la tenga? Y cuando hay un gobierno, como el de Gaddafi en Libia, por ejemplo, que era un dictador, sí, está bien, un dictador, pero desalineado, no servía, no era un dictador amigo. Vamos, los matamos, destruimos el país, destruimos un montón de obras positivas que hizo a favor de la población. Unión, destruimos la posibilidad de la unión y de una moneda común en África. Lo mismo se hizo en los 60 con Indonesia, todo eso, el movimiento desalineado. Y se sigue haciendo por diferentes formas. Se dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Justicia, que es pro Maduro. Entonces, la posición, como siempre, jamás fue lo que dijimos incluso antes de las elecciones, los medios insisten que si Maduro va a aceptar los resultados. Lo dijimos varias veces antes y lo publicamos. Yo no sé si Maduro va a aceptar los resultados o no. Lo que estoy segurísimo es que la oposición no lo va a aceptar, por la simple razón que nunca jamás lo ha hecho. Claro. Entonces, y siempre con una excusa, en lugar de decir, bueno, criticamos el gobierno, criticamos el sistema, es corrupto, lo que sea, pero vamos a estar ahí para participar de una forma legal y a ver si se animan a la transparencia. Sí. No, porque uno de los argumentos es, el Tribunal Supremo de Justicia es pro Maduro.
por favor, si la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la mayoría elegido por republicanos, está profundamente corrompida por los grandes financistas, y eso ya ha sido probado. Y Claro. una de esas corrupciones los pagó Argentina con 4.000 y pico de millones de dólares de los fondos buitres. Sí, Jorge, Sí, cuando hace un rato nomás acá estábamos nosotros entrevistando a un economista hablando de temas de economía de Uruguay y bueno, y del mundo también por lo que pasó este fin de semana pasado, pero él decía, al pasar nomás, decía, bueno, eso en Estados Unidos, donde se termina definiendo la candidata a presidente por la cantidad de plata que juntó, por la cantidad de dólares que fue capaz de recaudar. Que, bueno, por lo que escuchamos, la encierran, no sé si es en un hotel, en una sede, no sé en dónde, y van contando cuánta plata están poniendo los inversores, ¿no? Para una candidata. Y eso es siempre, democracia también. es plutocracia, Ahí es está. democracia, poder del pueblo, plutocracia, poder de los millonarios. Desde el siglo XIX ha sido así, y algunos presidentes se quejaron, como Hayes, pero eso ya es otro tema, pero es una continuación. Recordemos que el poder de las grandes corporaciones de Estados Unidos, por lo menos desde mi punto de vista, es la continuación de las grandes corporaciones esclavistas. Las grandes corporaciones esclavistas eran las corporaciones de la lógica pirata, británica, europea, en parte francesa, pero sobre todo holandesa y británica, que ahora son las safe haven, donde se esconde el dinero en esas islitas ex de colonias británicas. Eso siempre ha sido así, pero además de una forma descarada. No solamente los grandes millonarios ponen toneladas a través. ¿Por qué es eso? Ya lo hemos explicado. Eso ocurrió siempre ocurrió, pero especialmente se liberó en el año 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia, de nuevo, totalmente señalada políticamente, sus miembros por los partidos políticos y dominantemente conservadora, pro-business, pro-millonarios, declaró de que no puede haber límite en las donaciones. Y eso se llamó, los PACs tenían límites de donaciones individuales y los super PACs se declaró que no tenían límite. ¿Qué significa eso? Que los millonarios y las grandes corporaciones pueden donar lo que quieran y además de forma secreta. Entonces, eso obviamente que no puede ser democrático en absoluto, porque cuanto no se cuentan los votos, se cuenta el dinero. Pero además, encima de eso, tenemos, por ejemplo, el lobby pro-israelí AIPAC, que es uno de los que más fuerza e influencia tiene en las elecciones. Y lo hace con dinero también, entre otras cosas, aparte de la red de medios que tiene, medios internacionales. Pero te pongo un ejemplo muy reciente. En Missouri hubo una elección interna hace pocos días. Y hubo una candidata, un candidato afroamericano, una candidata afroamericana. La candidata Corey tuvo una posición fuertemente crítica al genocidio en Palestina. El AIPAC directamente y sin secreto, pues esto no es un secreto, lo hacen, es legal además, ese acoso es legal, puso 8 millones de dólares para financiar el candidato opuesto. Corey perdió, porque las elecciones dependen de cuánto dinero se ponga. De hecho, cuando uno de los candidatos está recogiendo o recibiendo X más millones de dólares, aparece como un triunfo absoluto, es como una encuesta. Claro. Es decir, no importa tanto la encuesta de decir qué piensa la gente, lo que importa es cuánto dinero recoges ese candidato, porque eso al mediano y corto plazo va a cambiar la opinión pública. Porque la opinión pública, como dijo Edward Bernays a principios del siglo XX, es un producto. Eso Claro. la mejor forma de gobernar una democracia es decirle a la gente qué es lo que debe pensar. Sí, sí, sí. Entramos en Estados Unidos y decimos Kamala Harris, que no habíamos hablado todavía contigo desde que ella está nominada. Ahora ella eligió al candidato a vice. ¿Qué pensás de esa fórmula? ¿Se pueden esperar cambios? ¿Se puede tener una expectativa por ellos? Si miramos al hombre, Tim Walz, el hombre individual no es una mala persona como persona. Desde un punto de vista ideológico, está bastante más a la izquierda que el resto del grupo, de los posibles candidatos. Un maestro de secundaria que bromea porque le dicen que parece más, tiene 60 años creo,
parece como de 70, Sí. nada más que por el pelo y las cejas, que son blancas. Y él bromea y decía, bueno, uno no puede ser un maestro de secundaria y no envejecer rápido. Lo dice en broma y en parte tiene razón. Pero quiero decir que tiene una perspectiva de clase media, obrera, que ha estado generalmente apoyado ese tipo de políticas, más de izquierda, más progresista, etcétera. En los últimos tiempos ha como que dudado sobre el tema israelí-palestino, ha dicho es necesario terminar la guerra, como se ha entibiado esa faceta, lo cual podría ser un arma a doble filo, porque muchos demócratas, y tal vez lo eligieron por eso, hay muchos demócratas crecientemente molestos con el doble estándar, la doble vara moral de Estados Unidos con respecto a ese conflicto y todo el dinero que se envía, obviamente, sí, casi ilimitado, aparte de las armas. Ahora, en el último discurso de Kamala Harris hubo una protesta, una manifestación de protesta pro-Palestina, y cuando digo pro-Palestina, derechos palestinos, derechos humanos, Sí. y Harris los enfrentó y dijo, ustedes lo que quieren es que gane Trump. Entonces, volvemos a lo mismo, para que no gane el peor de todos, vamos a callarnos de todas las inmoralidades, de todos los abusos humanos, de todas las guerras que se promueven gracias a los lobbies, gracias a las grandes corporaciones que hacen muchísimo dinero de esa forma, que lavan el dinero de los impuestos de Estados Unidos, que lavan el dinero de las deudas de otros países. Y bueno, si se sigue complaciendo ese grupo, va a llegar a la presidencia y vamos a ver si hay algún cambio. Yo creo que a corto plazo no va a haber cambio. Los demócratas han mejorado muchísimo las encuestas, dos candidatos mucho más, digamos, sexy, como dicen acá, no por la persona, sino por la opción. Claro. Una presidenta mujer, no blanca, no muy negra, como les decíamos antes. Olvídense de Michelle Obama, es demasiado negra para ser presidenta. No es electoralmente sexy. Entonces eligieron algo vendible. Qué brutal. Y luego el vicepresidente también muy vendible y una respuesta más a la izquierda, un poquito más a la izquierda de lo que se podía esperar de otros candidatos y con mucho más preparación intelectual que el vicepresidente que eligió Trump, o le eligieron, mejor dicho, como ya hablamos. Le eligieron, Entonces, sí. por ahí tiene ha mejorado muchísimas las opciones los demócratas de ganar en noviembre. Jorge, ¿vos nos podés dar un momentito para hacer una pequeña pausa y seguir unos minutos más? Bueno, dale. Bueno, vamos entonces al flash informativo y seguimos conversando con el profesor Jorge McFood. Seguimos conversando con Jorge McFood desde Estados Unidos, actualizando la situación política. A nivel de la campaña, Jorge, de los elementos, bueno, estabas mencionando lo que pasaba, el posicionamiento respecto a Israel, ¿no? Estuvo Netanyahu no hace mucho en el Congreso, bueno, allí ya se habló de que Kamala Harris había tenido como una actitud más distante respecto a Biden con Netanyahu, pero en este momento de incremento de la tensión, ¿no? Por lo que Israel ha hecho, tanto en Irán como en el Líbano, ¿qué actitud te parece que está asumiendo Estados Unidos? Porque por un lado habla de que se está cerca, que hizo una nueva propuesta para un alto el fuego, pero por otro está ratificando el apoyo a Israel para defenderse de las respuestas que pueden venir, que van a venir de Irán y de Hezbollah, ¿no? Por las últimas acciones. Sí, y que Irán está demorando para profundizar el juego psicológico y además causar cierto daño económico, porque esa espera, obviamente, que la economía israelí tiene cierto impacto. Pero un periodista le preguntó en la sala de la Casa Blanca, ¿cómo es posible que siempre repetimos de que Israel tiene derecho a defenderse, pero Irán no? ¿Y por qué? Y la respuesta, ustedes saben, fue porque Irán puede desestabilizar la región, pero es una burla permanente, una tras de otra. Hay todo un juego retórico que es lo que se llama el cognitive o la lucha psicológica, que es muy vieja, eso la CIA lo conocía ya en los años 50 en delante. Y entonces, tanto políticos como la prensa juegan el mismo juego, a ganar tiempo. Es como, recuerdo en el año, creo que 2006, iban
la radio, iba manejando ya por Pensilvania, y Israel bombardeó un edificio refugiado, mató a 100 niños, y la respuesta de Estados Unidos fue, no, de la ONU, perdón, fue exigimos una explicación. Y es decir, si la explicación es razonable, o por lo menos no verídica, sino verosímil, ya está. Es decir, los políticos y la prensa dominante cumplen esa función. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo final? Primero es no perder la hegemonía global. Primero, que está amenazada no por Irán, sino por China. Irán es uno de los, y como Rusia, uno de los bloques previos. Primero es ese punto. El segundo punto, no sé cuál es más importante, probablemente es de segunda importancia, es continuar haciendo dinero a través de la guerra, porque los gobiernos están, especialmente el de Estados Unidos y de Inglaterra, están bajo el dominio, la influencia y el acoso de las grandes compañías, las grandes mercaderes de la muerte. Lockheed Martin, incluso Boeing, que hace millones y billones de dólares con eso, o las grandes corporaciones financieras. Es decir, el mayor negocio, el que les deja más beneficio, es la guerra. Entonces no pueden bajar cierto nivel para no perder entrada en ese aspecto. Por lo tanto, acá el mayor problema sigue siendo, a nivel doméstico y a nivel global, ese obsceno desequilibrio financiero, que se traduce, lo que le llamamos la Sagrada Trinidad: está lo financiero, lo militar y lo mediático. Es decir, pero ese desequilibrio financiero y económico, pero financiero más todavía, que podemos verlo, y se ven escalas más pequeñas en América Latina, pero podemos verlos que en unos pocos, un puñado de personas y de compañías tienen más capital y administran más capitales, y a veces 2 veces más que toda la economía de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos una fortísima corrupción estructural. No se puede pensar en una democratización cambiando ciertas leyes, respetando ciertos resultados electorales. No se puede pensar en una democratización si no se cambia esa estructura obscena, lo cual es casi imposible, porque antes se le cortaba la cabeza al rey, ahora no existe la cabeza, es algo abstracto. Es parte de un sistema nacional y global que está totalmente enraizado. ¿Cuál sería la solución? Bueno, no la solución, porque no va a ser solución a corto plazo, lo vamos a sufrir todo. Es un gran, profundo conflicto internacional, más del que ya tenemos, en el momento de quiebre. No le va a servir a nadie en este mundo. Pero lamentablemente aquellos que están en el poder nunca jamás lo cedieron por voluntad propia. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los negocios es a corto plazo. ¿Qué les importa a ellos dentro de 30 años si van a estar todos muertos? Quieren beneficios ahora, ya. Se invierte no más de 30 años. Y si tiene el inversor tiene 80, tal vez ni siquiera le interesa a 10 años de plazo. Entonces ese es el gran problema, el mayor problema. Y las guerras y los conflictos se van a seguir agravando. Estamos hace 10 años, lo habíamos dicho en alguna entrevista, primero que estamos encaminándonos a guerra civil. No es que lo deseemos, pero vamos para ahí, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ahora tenemos a Elon Musk atizando eso como algo necesario. Sí. No es algo necesario, es una realidad lamentable debido a esta descompensación estructural de la economía y de las finanzas, y del poder militar, mediático, etc. Y segundo, que vamos caminito a la Tercera Guerra Mundial, pero ya estamos, pero quiero decir a una confrontación bélica a gran escala. No quiero decir que vamos a llegar, pero vamos derechito como animalitos ahí. Y ese es el gran peligro. Ahora, que tal vez esos poderosos, como decías, tal vez Estados Unidos no quiere que una gran confrontación entre Irán o Israel, etcétera, le conviene que siga una especie de matanza a nivel medio y no un bombardeo a nivel nuclear, porque ahí sí que pierden todos. Entonces, vamos a equilibrar la cosa, vamos a permitir que Israel siga bombardeando a sus vecinos, vamos a atizar más guerras, como la de Ucrania, tal vez en Taiwán, pero a una escala ganable. Porque recordemos, a gran escala, hasta ahora Europa y Estados Unidos nunca han ganado ninguna gran guerra.
Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial fue ganada ni por Europa ni por Estados Unidos. Entonces, no creo que se la jueguen tanto. No son tontos. Son muy ineficientes, pero no tontos. Hay una pregunta acá que llega sobre el tema anterior, sobre el tema de la fórmula presidencial en Estados Unidos, la fórmula de los demócratas, que preguntan sobre el candidato a vicepresidente que era desconocido. ¿Cómo llega a ser candidato a vicepresidente? ¿Por qué se supone que lo eligen? El por qué siempre va a ser tema de especulación. No era tan desconocido, era gobernador de Minnesota. Y el por qué, bueno, es probable que hayan buscado a alguien del Midwest. Minnesota, Michigan, todo eso era esa región del ex industrializada que fue perdiendo relevancia con la post-industrialización. Y es una de las regiones más descontentas y que le dieron en el 2016 el triunfo a Trump. Y bueno, es una forma de asegurarse esa parte. El segundo punto espérate, es que... en ese punto, puede ser entonces que lo que busquen es llegar a un electorado que tiene ubicado el valor del trabajo, el tener trabajo, el vivir de un salario. ¿Puede ser que lleguen a ese tipo de electorado? Exacto, a ese digamos, obrero industrial, que además acá le dicen blanco. Claro. Ese proletariado blanco que fue abandonado por la izquierda. La izquierda abandonó muchas, incluso en América Latina, abandonó muchas causas grandes. Se dedicó más a lo cosmético. A la agenda social. Sí. A la agenda de los derechos, la agenda social, ese tipo de cosas. Sí, derechos, empezamos por los derechos laborales, derechos a lo básico, vivienda, comida, clásica agenda de la izquierda desde el siglo XIX, derecho a participar, a democracias más directas, menos representativas, que en Estados Unidos es súper indirecta. Es una serie de reivindicaciones. Recordemos que los sindicatos estadounidenses eran muy fuertes y fueron progresivamente desmantelados al mismo tiempo que iba creciendo esa gran brecha entre los que lo tienen todo y los que no, viven endeudados. Entonces, la derecha capturó eso a través de las iglesias, a través de la narrativa visceral del nacionalismo, la lucha tribal, que era igual que en el siglo XIX, poner blanco contra negros, contra indios, hacerlos que se peleen mientras nosotros seguimos gobernando. Eso era explícito de los gobernadores de Estados Unidos del siglo XVIII-XIX. Entonces, más o menos se aplicó esa misma lógica y esos obreros o clase obrera fue capturada no solamente por la derecha, sino por un millonario llamado Donald Trump, lo cual es una paradoja doble. Entonces, la elección de Tim Walz vendría a ser una estrategia, porque seguimos especulando, ¿verdad? Una estrategia para recuperar esa parte. La segunda parte es que él no es original de Minnesota, tiene se crió en pequeñas ciudades, tiene un contacto más con la América o Estados Unidos rural, que siempre ha sido un bastión de la derecha. Repito, por las iglesias, es una conexión siempre hay de las iglesias y la derecha pro-millonario, por ejemplo, aunque el feligrés sea súper pobre, como en West Virginia, mineros que viven poco, con muchos problemas de salud y de economía, de drogadicción brutal. Entonces, esa sería una de las estrategias. Otra menos posible, pero entonces podemos especular un tercer punto, sería, bueno, ya que la derecha, y esto lo hemos dicho varias veces, que es una debilidad de la izquierda, ya que la derecha, como en Argentina, como en muchas otras partes del mundo, ha reaccionado radicalizándose y ha conquistado cierta juventud que necesita respuestas rápidas y fuertes. Bueno, tal vez, ¿por qué no elegir un candidato bastante moderado, pero el más a la izquierda, digamos, de la lista? No podía ser el gobernador de California, obviamente, sí. Pero bueno, un moderado del Midwest, del medio oeste, y con ideas bastante más claras, progresistas más claras, o más explícitas. Entonces, por ahí, jugar el mismo juego de la derecha y decir, señores, vamos a posicionarnos bien claro y vamos a rescatar con promesas fuertes a la izquierda. Lo clásico, recuerdan, es, en un balotaje sobre todo, la gente va buscando a la gente del medio, ¿verdad? Sí. Bueno, la última
tendencia fue, no, vamos de la derecha, como Milei, nos radicalizamos, nos corremos más a la derecha, porque eso atrae a un público bastante desinformado, un público joven o formado en las redes sociales, y quienes quiere respuestas rápidas a una situación bastante lamentable que tenía Argentina también, eso es verdad. Y esa podría ser la tercer punto de mis especulaciones de por qué eligieron a Tim Walz. Bien, bien, tenemos que ir dejando por acá, Jorge, a cuenta de seguir en futuros contactos, porque bueno, está muy intenso el panorama que involucra a Estados Unidos y la región, y habrá que ir actualizando también, aprovechando tu análisis allá, tu trabajo en territorio estadounidense. Como siempre, un abrazo y la seguimos en la próxima. Claro que sí, gracias por el contacto, Hernán, Marcelo y Ángeles. Seguimos en otro momento. Hasta pronto. Chao, gracias.